Hola amigos, estamos en Seúl y ustedes ya saben que vamos a hablar de todo lo que hacemos aquí. Vamos a hablar del hospedaje, la comida, el transporte, de todo. Somos señores mochileros, una pareja que prefiere viajar barato y a nuestro ritmo. Si quieres saber cómo, sigue nuestro camino. Pero por ahora, Esto es Seúl. Para salir del aeropuerto Incheon en Seúl, puedes tomar los autobuses o también puedes tomar el tren que te lleva al centro de la ciudad, te lleva a la estación Seoul Station, y ahí también puedes tomar otro autobús o otro metro que te acerque a donde te estés quedando. Sí, y por nuestra ubicación y donde estamos quedándonos y el camino de los autobuses, nos conviene más tomar un autobús que cuesta $25 por 2 personas. Entonces, después de salir del aeropuerto aquí es donde puedes comprar tus boletos y aquí es donde son los buses. Entonces, es muy fácil. Ya tenemos nuestros boletos. Costó 17,000 won o más o menos como $12 y el camino va a durar como 1 hora y 10 minutos. Y así empezó nuestra aventura en Corea del Sur. Ya hemos llegado y vamos a subir para ver nuestro hospedaje. Aquí es el área del lobby y pues me parece que nuestra habitación va a ser pequeñita, entonces aquí será nuestra oficina seguramente en las mañanas. No sé si es bueno o malo. Algo que sí me gustó es que tienen como un check-in, pero automático. Puedes ver que tienen esta máquina y solo puedes poner tu número y te da la llave. Ok, vamos a entrar. ¡Bienvenidos! Ok, tenemos nuestra cama, nuestra televisión y un sofá. ¿Puedes prender la luz? Es chiquitito. Ay, lo apagué. Otro silloncito. Entonces, Baño. básicamente es como una cama, un sillón y un baño. Regadera. Por $50 la noche. Sí, estos $50 a noche. En una zona muy céntrica, fácil de moverte dentro de Seúl. Yo sé que ya hemos contado la historia de nuestro hospedaje, pero hay cosas tan ridículas que tengo que mostrártelo. Entonces, mira, este es el tamaño de nuestro toalla para bañarnos. O sea, esa es como una toalla para las manos, ¿ok? También me encanta... Hola, mi amor. Me encanta que esta lámpara no tiene ningún enchufe para conectarlo. Entonces, está aquí, pero no sirve nada. Y no hay otros donde puedo conectarlo porque están usados por el refri o algo así. Ah, hablando del refri. Perdón por el desorden. Este refri está súper caliente. Si tocas aquí, está súper caliente. No está frío. Hay muchas cosas aquí que es como, no manches, no puedo. Oye, también, esa es la forma que tenemos que conectar nuestro laptop para trabajar. Porque no hay otros conectores, entonces tenemos que trabajar aquí con la conexión allá. Hoy desperté con un cable en mi cara. Estaba ahí y había un cable en mi cara, un poco peligroso. Porque yo estaba trabajando y ella estaba durmiendo y yo tenía que conectar la laptop. Perdón. Lo mejor de este hotel es el café gratis. Es una cosa muy hermosa. O sea, salimos del bus y vimos los manos. Estas son las famosas manos Gangnam Style de la canción del éxito del 2012. Me encanta que tienen el video de YouTube reproduciendo todo el día, todo el momento. Muy bien,
¿Contarán sus vistas? No puedo. Qué oso, pero qué... Teníamos que hacerlo, no Qué es diversión. parte del viaje si no Sí. haces el oso en esta escultura. Sí, toda la gente se ríen de nosotros, pero podemos hacerlo de ellos también. Fue divertido. Entonces ahorita estamos en el Coex Mall, es un centro comercial subterráneo, pero estamos aquí en Biblioteca Starfield. Desde el momento en que oí de este lugar, porque a mí me encantan las librerías, quería conocer este lugar. Esta biblioteca tiene más de 70,000 libros y más de 600 revistas. Casi todos están en el idioma coreano, pero hay algunos en inglés. Entonces acabo de ver uno de Elon Musk. Entonces vamos a pasear un poco por aquí, tomar unas fotos. Bueno, después de salir, no estamos muy seguros cómo nos sentimos porque obviamente es muy bonita y nos gustó mucho y a mí me encantó conocer otra biblioteca con tantos libros y cosas así porque me encanta. Pero ¿qué piensas tú? Pues al principio también nos queríamos tomar fotos como toda la gente y por eso justamente venimos a conocerla. Pero sí es una biblioteca, entonces la gente viene a estudiar. Lo curioso es que es abierta, es dentro de un mall, ni siquiera hay puertas. Entonces todo el tiempo la gente está caminando con cafés, con comida, con bolsas de compras. Haciendo mucho ruido. Mucho ruido. Entonces creemos que algo que podría también ser padre para este lugar es que hubiera horarios de visita, porque al final está muy lindo venir a tomarte fotos o conocerla, pero para la gente que realmente está estudiando es un poco incómodo. Sí, tal vez deberían separar como estudiar y tomar fotos. Como por horarios, Ajá. y 2 horas al día puedes venir a tomarte fotos y lo demás es cerrado nada más para estudio. Solo es una idea. Acabamos de llegar a Garesugil, seguimos en Gangnam, pero vamos a caminar por esta calle porque es un distrito lleno de ginkgo trees y es como un distrito para hacer compras y comer. Entonces vamos a dar un paseo por esta calle. Esta tiendita está bien coqueta porque es toda la ropa y el vestuario, toda la ropita que le quieras poner a tu perrito. Buenos días, estamos aquí enfrente del Palacio Gangneung. Es uno de los 5 palacios importantes de aquí en Seúl y vamos a ver si es lo más bonito y lo más importante, pero sí es el oficial. Entonces vamos por entrar. Era el cambio de guardia. Qué padre que llegamos a tiempo para ver eso. Algo bien padre es que si rentas el hanbok, que hay muchísimos lugares por toda la ciudad donde se pueden rentar por 2 horas, 4 horas o todo el día, no pagas la entrada. Pero si tu caso no es rentarlo, compras tu boleto, cuesta 3,000 wons por persona y listo, entras. Este palacio sirvió como residencia de la familia real. Perteneció a la dinastía Joseon y fue construido en 1395. El complejo está lleno de patios, pabellones y jardines y nos impresionó lo colorido del interior, los tejados y sus relieves. Todo este palacio está muy bonito y puedes explorarlo por mucho tiempo. Obviamente cuando uno tiene prisa hay que recorrerlo rápido, es bastante grande, sobre todo en la parte de atrás que están los jardines y vale la pena caminarlo, recorrerlo con tiempo y tomarse fotos por allá también. Yo no sé si aquí realmente se puede notar la cantidad de gente que renta su hanbok, el vestido, pero es muchísima, muchísima. Nunca en ninguno de los lugares que habíamos visitado había visto tanta gente vestida. Se siente bonito, sientes como si estuvieras dentro de una época. Entre 2 de los palacios está este bonito parque lleno de esculturas que nos encantó. Sí, hemos caminado aquí como, no sé, 5 veces, 6 veces. Nos gusta mucho. Por allá está tu escultura favorita. Son unas pompis. Ah, de los pompis. Las nalgas ricas. Está bien chido porque no importa de qué lado lo veas, puedes ver las nalgas. Pero mira esta vista, o sea, de la ciudad, de las esculturas, del parque, con todos
todo el cielo gris. Me encanta cómo se ve ahorita. Estamos en una de las villas que se llama Hanok. Hay muchas de esas villas en todo Seúl y estamos ahorita en el barrio que se llama Bukchon. Y básicamente estos barrios o estas villas son del siglo XIV y toda la zona está llena de casas tradicionales restauradas. Y también hay muchos restaurantes y casas de té. Hay que respetar los horarios de visita que son de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos no está permitido venir, está cerrado al público o a turistas y además hablar en voz baja hay que respetar. Este lugar es el destino más popular de turismo en Seúl. El gobierno de Corea ha hecho muchas restauraciones para que estas vías sigan siendo muy populares como sitios turísticos y preservar los Hanok tradicionales. Este es el segundo palacio que se llama Changdeok-gung. Este palacio fue muy amado por los reyes por sus jardines en la parte de atrás y la entrada cuesta 3,000 wons por persona. Y además, este es un sitio que pertenece al Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acabamos de usar la tarjeta T-Money que compramos para usar por todo el transporte de aquí en Seúl, de los buses y del metro. Y puedes usarla también para pagar tu entrada de sitios como esta. Esta es mi nota del día. Estamos en este segundo palacio, el cual costó 3,000 wons, que son como $2. Ajá. Y es súper padre poder viajar así, donde puedes visitar un lugar, luego visitar otro lugar, otros lugares son gratis. Todo esto es posible visitarlo porque el precio es accesible. Hay otros lugares a los que hemos ido en Europa o hasta en la India, donde el precio al turista es 3 o 4 veces más caro. $25 o $30. Sí. Y cuando sabes que hay 5 palacios, y solo son palacios, hay mucho más, pero hay 5 palacios, no vas a pagar $30 No por puedes. cada uno. Entonces, nos gusta mucho del gobierno o los oficiales que ponen estos precios, porque es como ellos quieren que lo visites. Ajá, exacto. Es un precio Y razonable. podemos por el precio. Ok, malas noticias, porque sabíamos que tienes que entrar al Secret Garden con un tour, como un guía, y hay 4 tours por día en inglés. Cuesta 5,000 wons por persona por la entrada, pero porque tenemos muchas más cosas que hacer, no vamos a hacerlo. Preferimos solamente caminar y dar un paseo por esta área y vamos a conocer otros lugares. Y ahora estamos entrando en otro de estas villas muy tradicionales que se llama Ikseondong Hanok Village. Y sí, hemos visto que la gente vive en esta zona también, pero la diferencia es que este lugar tiene muchas más tiendas, muchos más restaurantes, bares. Entonces, este lugar es mucho más turístico, donde tú puedes comer o pasar o comprar. También está lleno de photobooths. Son estos, donde vienes a tomarte tus fotos, selfies. Para nosotros no es común, pero aquí es súper común venir a un estudio de fotografía y tomarte fotos con tus amigos, con tu pareja. Tienen muchos disfraces que puedes poner puesto también. Hemos cruzado por un restaurante italiano, un restaurante francés, un restaurante mexicano, un restaurante americano. Entonces es muy internacional, hay muchos tipos de restaurantes aquí, muchos diferentes estilos y es para todos. Mi parte favorita de esta villa son las entradas de los restaurantes. Cada uno tiene un estilo único como estanque de sal, jardín zen o también un camino con vías de tren. Esto es Insadong, una calle popular peatonal donde encontrarás ambiente cultural coreano. Hay pinturas de artistas locales y otras obras en galerías de arte. También hay tiendas tradicionales de cerámica y casas de té y artistas dibujando tu caricatura. Tratando de convencerla que necesitamos comer otra vez por comer un snack, un traguito de cerveza.
¿Algo? Ok. Ya vamos a buscar la comida. Todos saben que la comida típica más importante es Korean barbecue. El término Korean barbecue significa un restaurante donde asan carne, normalmente res, cerdo o pollo, en parrillas que están en el centro de la mesa o una parrilla portátil. Y se acompaña con muchas guarniciones como kimchi, ajo, ensalada y salsas. Nuestra primera vez fuimos a Hanam Pig. Nos dieron un menú donde elegimos nuestra carne y complementos. Por cierto, no puedes dejar de probar el soju, una bebida alcohólica hecho de arroz. ¡Salud! Por una comida completa y basta, Sí, no hubiera costado tanto, pero pedimos una segunda ronda. el total fue de $52 por nosotros dos. Por nuestra segunda visita, fuimos a un restaurante donde la parrilla estaba en el centro y empezamos con Makgeolli, vino de arroz que se sirve en estos tazones. El sabor es chistoso. Ya éramos pros y asamos la carne por nuestra cuenta. La verdad, nos gustó mucho este lugar, incluso más. El total fue de $50 por nosotros dos. En la descripción está la liga de estos lugares. Pero si necesitas un descanso de la comida típica, también hay muchos restaurantes de comida internacional donde puedes comer lo que más te gusta. Y como en Secret Garden, costó $17 por los dos. Provecho. Provecho. Básicamente, para poder usar el transporte aquí en Seúl, vas a comprar una tarjeta que se llama T-Money Card. La venden en las tiendas de conveniencia, como en los 7-Eleven, y cuesta desde 3,000 wons o un poco más, dependiendo del diseño. Puede costar 4,000 o 5,000. Nosotros compramos la más sencilla. Simplemente ahí mismo en la tienda la cargas, es decir, un viaje aproximado en bus nos costó 1,500. Entonces, con que pongas 4,000, 5,000 y sabes que vas a tener saldo para 3 viajes es suficiente. Si tú sabes que vas a estar 5 días, pues haces tu cuenta de cuánto más o menos y con ese saldo puedes estar usando el transporte metro, autobús. Es personal la tarjeta, entonces cada quien que tenga su tarjeta. Y no olvides que esa recarga se tiene que hacer con efectivo. Para comprar tu boleto en el metro, primero seleccionas inglés. Después solamente quiero un boleto sencillo. Ahora, voy a buscar por línea. Yo sé que es la línea naranja y estoy buscando Gongno. Es esta. Si voy a comprar un solo boleto, selecciono un boleto, 1,500 wons. Aquí meto el efectivo, pero ahorita tengo tarjeta, entonces no necesito comprar boleto. Pero así se compraría en efectivo. La tarjeta, recibes un descuento de 100 wons. Si usas tu tarjeta. Y por último, visitamos Tongdaemun Design Plaza. Con sus impresionantes formas curvas, no es solo icónico por fuera, sino que por dentro también. Tiene diseño y arquitectura curiosa y muy futurista. Además, hay varias salas de exhibiciones que incluyen arte y tiendas para compras. Por ser gratis, definitivamente vale la pena conocerlo. Qué buena aventura ha sido conocer Seúl. Pero mañana empezamos otra aventura. Seguimos. Tomamos nuestro primer autobús hacia no sabemos dónde porque Jeff acaba de descubrir que no se fijó en la dirección y vamos en el otro sentido, entonces yo creo que en la próxima parada vamos a bajar y a cruzar la calle. Normalmente no nos pasa esto, pero Soy muy bueno. Entonces, bajamos y vamos a intentar otra vez. ¡corte! Este sí es. ¿No? Ok, pues Me dijo que tenemos que comprar la tarjeta. Take 2, take 3, take 4. no lee inglés, a ver acá. Sí, está en inglés. Ah, por eso. Neta, hemos caminado por más de 1000 años a 4 minutos y seguimos así. Mira, es el pasillo más largo del mundo.
tengo que hacer pipí.